bendiga, soy el Pastor Lucas de Iglesia Giovanisi y estoy aquí para compartir con ustedes un nuevo estudio de la palabra del Señor, amén. Para eso vamos a orar primeramente. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora tú tomes el control y el dominio de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Que tú nos des entendimiento y sabiduría conforme a tu palabra y que a través de tu palabra nos hables por medio de tu Espíritu Santo y nos enseñes y nos instruyas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hoy vamos a hablar de nuestra identidad. Amén. Y nosotros como cristianos y como iglesia vamos a ver a la luz de la palabra que nuestra identidad se encuentra en Cristo, ¿sí? Pero para eso primero vamos a definir qué significa la palabra identidad. Y la palabra identidad proviene del latín y significa identitas, ¿sí? Y se refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a una persona o a un grupo de personas del resto. Amén. Nuestra identidad define quiénes somos, sería nuestro origen, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino. Amén. Y hoy lo vamos a revelar a través de la palabra, ¿sí? A través de 6 puntos prácticos que nos van a guiar, amén, a saber cuál es nuestra identidad en Cristo y descubrir cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino de acuerdo a esa identidad que Él nos ha dado. Amén. Y para saber cuál es nuestra identidad, primeramente y punto número 1, amén, debemos conocer nuestro origen, ¿sí? Y cuando nosotros vamos y queremos conocer nuestro origen, vamos a darnos cuenta a través de la palabra que nuestro origen está en Dios, ¿sí? Para eso vamos a ir a Efesios, capítulo 1, verso 4, declara la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Y dice Jeremías 1:5 también: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Nuestro origen, amén, a través de la palabra podemos ver que nuestro origen está en Dios, que Él fue quien planificó de antemano, desde antes de comenzar a crear y a gestar el mundo, el universo entero. Dice que Él ya había pensado en nosotros, ¿sí? Antes de comenzar a hacer, Él ya nos había planificado. Y aún más, dice Jeremías que en el vientre Él nos escogió. Y decía David también que Él fue quien entretejió nuestras partes, ¿sí? En el embrión, ¿sí? Parte por parte dice que Él nos fue formando. Amén. Con esto descartamos y hacemos a un lado la idea, la ideología que hay de la ley de Darwin. Amén. Que dice que nosotros, la teoría de Darwin que dice que nosotros evolucionamos del mono, ¿sí? Que fue una serie de accidentes que llevaron a evolucionar a todo lo que existe. Amén. Y a través de la palabra podemos ver que no es así, que no somos accidentes, que no somos una evolución de una célula, sino que somos parte de un plan divino. Amén. Que somos parte de un deseo que nació en el corazón de Dios. Que no estamos de casualidad aquí en la tierra, que no estamos de casualidad viviendo lo que estamos viviendo. Dios fue quien nos formó, Dios fue quien nos hizo. Amén. Él fue quien nos formó natural y espiritualmente. Él fue el que eligió que tú seas así, que yo sea así. Amén. Fue Él que eligió el color de tus ojos, fue Él el que eligió el color de tu pelo, el color de tu piel, tu forma física. Fue Él quien nos formó, quien nos hizo, para gloria suya. Amén. Y dice la palabra en Génesis 1:26 que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Dios, cuando nos creó, Él quería hacer un reflejo de lo que Él era en la tierra. Él quería dejar un representante en la tierra. Fue lo que hizo con Adán. Dice que con Adán Él hizo un representante de Él, por eso lo formó a su imagen, a su semejanza, porque Él quería un representante de Él, de lo que Él era aquí en la tierra, ¿sí? Dios le había dado la identidad que se encontraba en Dios, ¿sí? Adán podía identificarse con Dios, porque él tenía un Dios
que lo había creado. Él tenía un creador. Él podía entender y saber que su origen había surgido de él, de Dios, del creador. Amén. Y esa era la identidad que él tenía como creación y como hijo de Dios, de tenerlo a él todo el tiempo. Pero dice la palabra, y acá vamos a ir al punto número 2, que por el pecado, él y junto con él todos nosotros hemos perdido nuestra identidad. ¿Sí? Junto con Adán todos nosotros hemos perdido nuestra identidad. Punto número 2. Pero nuestra fe en Cristo nos permitió recuperarla. Amén. Y vamos a leer Juan 1:12. Declara la palabra: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Nosotros por la fe hemos recuperado esa identidad que por el pecado habíamos perdido. Decía Pablo que estábamos todos muertos en delitos y pecados. Estábamos ajenos y alejados de Dios. No teníamos acceso a su presencia. Amén. Pero a través de Jesucristo, a través de nuestra fe, nosotros recuperamos nuestra identidad de hijos de Dios. Amén. A través de la fe, nosotros volvemos a tomar la posición que Él desde un principio nos había dado, de ser sus representantes aquí en la tierra. Amén. Y de ser sus hijos, de ser su pueblo, de ser sus escogidos. Ese eres tú y ese soy yo. Desde el día que nosotros nos acercamos a Dios, desde el día que nuestra vida cambió, desde el día que aceptamos el precio que Él pagó por nuestras vidas y alcanzamos la salvación, desde ese día nuestra vida dio un giro total, un giro de 180 grados que nos hizo volver a nuestro lugar, a nuestro verdadero lugar de hijo. Gloria a Dios. Amén. Ese es el punto número 2. Vamos al punto número 3. Punto número 3. Nuestra identidad nos da privilegio. Nosotros como hijos de Dios tenemos privilegios. ¿Sí? Así como en la vida secular, ¿sí? Y en la sociedad vemos personas que por su renombre tienen privilegios en ciertas áreas y en ciertas partes de la vida, ¿sí? Y en ciertos sectores de la sociedad. Nosotros como hijos de Dios también tenemos privilegios. Y dice la palabra, Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Nosotros, por esa fe, por haber retomado y recuperado nuestro lugar, nosotros dice la palabra que nosotros fuimos hechos herederos de Dios y coherederos de Cristo, coherederos de la gracia. Amén. Fuimos hechos partícipes de todo lo que Jesucristo ganó allí en la cruz del Calvario. No solo de la salvación, no solo de la vida eterna, sino de sus promesas, sino de su palabra, de todo lo que Él dejó escrito para que se cumpliese en este tiempo. Amén. De todas esas cosas nosotros somos partícipes porque por fe somos coherederos. Por la fe en el precio que Jesucristo pagó por nosotros. Amén, porque fue ese precio que Él pagó, ese sacrificio aceptable delante de los ojos de Dios, que nos dio la oportunidad de poder nosotros recuperar nuestro lugar. Decía Pablo cuando hablaba del primer Adán, que por él nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Usted lo lee en la Biblia y dice que Él fue desechado de la presencia de Dios. Pero a través de Jesucristo nosotros, por el postrer Adán, hemos recuperado nuestra identidad. Hemos recuperado nuestra posición delante de Dios. Y por recuperar nuestra posición podemos alcanzar sus bendiciones, sus beneficios, todo aquello que Él nos dejó y todo aquello que Él nos regala. Y podemos ver en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Punto número 4. Nuestra identidad nos revela cuál es nuestro propósito en la tierra y por tanto determina nuestro comportamiento. Amén. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice 2 Corintios capítulo 5 verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y también dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Nuestra posición no solo nos da, nuestra identidad no solo nos revela quiénes somos, sino que también manifiesta cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro hacer aquí en la tierra. ¿Sí? Nosotros como herederos de esa gracia, ¿sí? Nosotros que hemos sido, dice, rescatados de las tinieblas y traspasados a su luz admirable y puestos en un lugar de honor, de honra, de privilegio como rey, como sacerdote, como linaje santo, como nación santa, linaje escogido, dice su palabra, tenemos nuestro propósito. Y ese propósito es anunciar el Evangelio de Dios. Ese propósito es anunciar las virtudes de Dios, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él quiere hacer y puede hacer con esta humanidad. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. No importa, usted dirá, sí, pero yo mira que yo danzo, pero mira que yo canto, yo toco un instrumento, yo hago esto, yo hago lo otro. No importa la posición, no importa el lugar, no importa el ministerio que tengas. Y si no tenés ministerio, tampoco interesa, porque nuestro compromiso y nuestro propósito es uno en común: anunciar el Evangelio de la verdad, llevar la salvación a los que están perdidos a través del área en que estemos sirviéndole, o a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, a través de nuestro cuerpo, a través de lo que hagamos y digamos, que nosotros podamos anunciar al mundo, amén, que Jesucristo salva, sana y libera. ¿Sí? Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda alcanzar la salvación. Y ese es nuestro propósito. ¿Sí? Nuestra identidad como hijos de Dios nos revela que tenemos un propósito, y es anunciar lo que Él ha hecho, lo que Él va a hacer en esta tierra. Vivimos tiempos difíciles y es tiempo de anunciar lo que Él va a hacer, lo que Él quiere hacer, aún con aquellos que no quieren saber nada, para que todos se vuelvan a Dios. Y este es nuestro propósito, anunciarlo, ¿sí? Ser embajadores de Él. Decía Pablo en Corintios, ¿sí? Que nosotros debemos reconciliar. Es como que Dios está a través de nuestra vida diciéndole al mundo entero: reconcíliense con Dios. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra gran comisión aquí en la tierra. Amén. Enfoquémonos en ese propósito, porque la identidad que tenemos tiene una demanda. ¿Sí? Punto número 5. Nuestro propósito requiere responsabilidades. Nuestro propósito tiene demandas. Y no solamente es servirle a Dios, sino también lo podemos ver. 1 Juan capítulo 3, verso 9 y 10 dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice Romanos 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad nos demanda sujeción, esa responsabilidad nos demanda consagración, nos demanda santidad, nos demanda someternos a su Espíritu, porque dice que sus hijos, los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu. Y el Espíritu no se va a empoderar de nuestras vidas si nosotros no predisponemos nuestros corazones, si nosotros no decidimos entregarnos a la presencia de Dios para que Él haga lo que quiera con nuestras vidas y lo que tiene que hacer. Amén. Nos demanda santidad, nos demanda apartarnos del pecado. Esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, vivir santos para Él, porque Él es santo. ¿Sí? Ser diferentes a lo que el mundo entero está acostumbrado a ver, tener un comportamiento distinto a lo que se ve cotidianamente, tener un comportamiento que se asemeje a lo que dice la palabra, que se asemeje al testimonio y al ejemplo que nos dejó Jesucristo,
que se asemeje a la voluntad y al corazón de Dios, y no a nuestros deseos y sentimientos y emociones. ¿Sí? Esa es la responsabilidad que Dios nos demanda como hijos de Dios. Debemos caminar en santidad, debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas en ese camino, en ese accionar. Amén, para que todos puedan ver en nuestras vidas que nosotros somos hijos de Dios. Porque aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, dice la palabra, amén, y que no practica la justicia, es un hijo del diablo. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que alumbrar a través de nuestra vida y nuestro testimonio donde hoy hay tinieblas, donde hay confusión. Mostrar al mundo entero lo que Dios quiere y está demandando de la humanidad, de la iglesia, de su pueblo. Gente que camine en santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie podrá verle. Gloria a Dios. Punto número 6. ¿Sí? No debemos olvidar nuestro origen y debemos caminar en el propósito que Dios determinó para nuestras vidas. Solo así esto nos permitirá alcanzar nuestro destino. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que nuestra identidad define quiénes somos? Que ya lo vimos, ¿sí? Define cuál es nuestro propósito, que también ya vimos, y también cuál es nuestro destino. Amén. Por eso es importante que siempre tengamos presente quién es nuestro origen, cuál es nuestro origen, ¿sí? Y caminar en el propósito de Dios, ¿para qué? Para alcanzar nuestro destino. Y dice la palabra, vamos a ver primera de Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Juan hablaba de que nosotros nos estamos preparando, ¿sí? Como hijos de Dios, ¿sí? Nos estamos preparando para tener un encuentro con Él, para vivir con Él por la eternidad. Y ese es nuestro destino. Nuestro destino, amén, nuestro destino aquí en la tierra no termina aquí en la tierra, sino que termina en la eternidad con Cristo. Y debemos cada día esforzarnos, ¿para qué? Para permanecer en el propósito de Dios, para caminar en su voluntad, para someternos cada día a lo que Él quiere, para acercarnos cada día a su corazón, hacia su deseo. Amén. Y que nada nos haga perder el rumbo, porque caminar en la dirección correcta nos da seguridad de que llegaremos al lugar que tenemos pensado llegar, ¿sí? Al lugar que Él nos tiene preparado. Dice el libro de Juan capítulo 14 verso 2 que Él se iba, pero se iba a preparar morada para nosotros, para que nosotros podamos estar un día con Él en la eternidad. Y decía Pablo en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, a Jesucristo. Él viene de allí, Él va a venir, amén, Él va a venir para entregarnos ese lugar, para que nosotros vivamos con Él. Dice que su iglesia será arrebatada en los aires para estar un día con Él. Amén. Y es por eso que nosotros hoy nos esforzamos para no perder el rumbo, para no perder la guía, para no perder la visión, ¿sí? Debemos permanecer, amén. No debemos perder nuestra identidad como hijos de Dios, porque tenemos un futuro glorioso. Amén. ¿Sabes? Somos creación, somos pueblo e hijos de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Eso nos da un propósito y la convicción de un camino hacia un futuro glorioso, el cual no está exento de dificultades y desafíos. Amén. Que seamos hijos de Dios no me garantiza tampoco que no nos suceda nada. Estamos acostumbrados ya a pasar dificultades, a pasar luchas, a pasar pruebas. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo en todo momento busca, amén, el enemigo en todo momento busca hacernos dudar de la identidad que Dios nos ha dado. Dice Mateo 4, capítulo 4, el verso 3 y el verso 6, cuando Jesús fue tentado, en 2 ocasiones el diablo le dijo a Jesucristo mismo: si eres hijo de Dios,
dile a esta piedra que se convierta en pan. Y luego en otra ocasión le vuelve a poner en duda su identidad. ¿Sí? Y le dice, si eres hijo de Dios. Amén. Y el enemigo muchas veces nos va a salir al encuentro para hacernos dudar de nuestra identidad, para hacernos dudar de quiénes somos, para hacernos dudar de lo que Dios nos ha dicho que éramos. ¿Sí? Pero debemos permanecer. En otras ocasiones cuestionará nuestro propósito, como le pasó a Moisés en Números capítulo 12, verso 1 y 2, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Sí? Y si usted lee la historia, dice que Dios se enfadó grandemente por lo que habían murmurado en contra de Moisés. Saben que Aarón y María eran sus hermanos, y sus mismos hermanos, y no hermanos de congregación ni del pueblo, eran hermanos de sangre. Sus mismos hermanos de sangre fueron los que criticaron su propósito. Amén. Fue el enemigo quien se infiltró para hacerlo dudar a Moisés de su propósito. Y muchas veces te van a querer hacer dudar de tu propósito, de tu llamado, de lo que Dios te ha dado. Van a querer poner en tela de juicio ese llamamiento santo por el cual Dios te ha apartado. Pero debes permanecer en la visión, debes permanecer en la palabra, debes permanecer en lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Porque aún el enemigo quizás logre cambiarte el nombre, como le pasó a Sadrach, Mesac y Abednego y a Daniel y a sus amigos. Dice que Daniel, que significaba Dios es justicia, dice que al jefe de los eunucos le cambió el nombre y le puso Belsasar, que significa Baal ha protegido al reino. Daniel, que tenía un nombre que honraba a Dios, ¿sí? Para que dejara de honrarlo, porque cuando nombraban a Daniel, honraban a Dios, le cambiaron el nombre. Y pusieron un nombre que lo deshonraba a Dios. Un nombre que testificaba, amén, que testificaba en contra de Dios. Y que glorificaba a otro Dios, a Baal. ¿Sí? Porque el enemigo muchas veces te va a querer tildar de otra cosa y no de lo que Dios ha determinado. Cuando Dios le había dicho Daniel, porque fue Dios quien le puso el nombre, cuando Dios le dio un significado profundo, una identidad, ¿sí? El enemigo vino para tildarlo de otra cosa. Y así muchas veces el enemigo viene para tildarte para llamarte tal. Amén. Menospreciándote, menospreciando lo que sos. Y nosotros muchas veces caemos en ese pensamiento y lo aceptamos y nos menospreciamos nosotros mismos y dudamos ya de quiénes somos y dudamos ya de lo que Dios puede llegar a hacer con nuestras vidas. Amén. Y quedamos ahí, confundidos, sin saber qué hacer, dudando si Dios tenía razón o no tenía razón de lo que había dicho sobre nuestras vidas. Amén. Debemos creer, debemos confiar, debemos permanecer fielmente en su voluntad, hacer oído sordo a todo lo que pueden llegar a decir sobre nosotros. Amén. Y enfocarnos en lo que Él ha dicho. Amén. En lo que Él ha determinado sobre nuestras vidas. ¿Sí? Porque lo que Él ha dicho, sin dudas, se hará. Debemos creer y debemos pararnos en su palabra. Decía Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, que había sufrido persecuciones, Pablo, que también le habían querido hacer dudar de su identidad, a Pablo, que le cuestionaban su propósito, su camino, su llamamiento. Aún los mismos apóstoles dudaban de él, ¿sí? Pero él decía: yo me olvido de todo lo que han dicho, yo me olvido de todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, no me interesa, lo dejo atrás, me sigo extendiendo, sigo avanzando, sigo creciendo, sigo enfocándome en Cristo, porque ese es mi meta, ese es mi destino. Nada iba a hacer que Pablo cambie de rumbo, y lo mismo tenemos que hacer nosotros: enfocarnos en Cristo, enfocarnos en el autor y consumador de la fe. Amén. No perdamos nuestra identidad,
Dice que Pablo en una ocasión se encontraba en medio de una gran tempestad. Una tempestad tan grande que dice que la nave donde iban viajando se iba destruyendo por las olas. Las olas lo iban tapando, iba perdiendo partes, tuvieron que tirar el equipaje, tuvieron que tirar todo lo que había arriba. No les quedaba nada, solamente miedo, temor, terror en sus corazones. Pero dice que en esa noche el ángel de Jehová se le apareció a Pablo. ¿Sí? ¿Y saben qué? El ángel de Jehová en ningún momento detuvo la tormenta. ¿Podría haberlo hecho? Sí, podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. Hizo algo mayor, que es darle paz y seguridad al corazón de Pablo. ¿Sí? Es por eso que Pablo declara en Hechos capítulo 27 y verso 23: en esta noche el ángel de Jehová ha estado conmigo, y el Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho que ninguno se iba a perder. Había tanta paz y tanta seguridad en Pablo que ni lo que estaba viviendo, que parecía su último viaje, parecía su fin, él estaba seguro, porque él sabía quién era. Y eso es lo que él declara. Él sabía quién era, sabía a quién pertenecía, sabía a quién servía, cuál era su propósito. Por eso tenía paz. Es por eso que él también declara: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él ya sabía cuál era su destino. Por eso que nada te haga perder tu identidad. Amén. Aquel que tiene bien en claro quién es, cuál es su propósito y cuál es su destino, no hay situación, no hay adversidad que lo haga cambiar de rumbo, que lo haga cambiar de parecer. Por eso, hermano, yo te animo a través de este estudio, de esta breve enseñanza, porque como siempre le digo, hay más para ahondar, hay más para aprender, hay más para extenderse, para agregarle, hay más, ¿sí? Pero que esta palabra te anime a seguir adelante, a confiar, a no creer a lo que dicen por ahí de ti, de tu vida, a no creer lo que te han declarado. Que muchas veces hay muchos que tenemos años de cristianos y de creyentes y todavía tenemos palabras guardadas que nos han dicho, que no nos están permitiendo crecer. Olvídate, déjalo todo atrás, entregalo a los pies de Cristo y extendete hacia adelante. Extendete hacia adelante, porque tenés una identidad en Cristo Jesús y esa identidad te va a llevar al propósito, y ese propósito tiene un final, tiene un destino, y el destino es la eternidad con Cristo. Que Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y espero verte pronto o tal vez en el próximo estudio bíblico. Amén y amén.